Y entonces me dice, mira Luis, tengo un torneo que tengo que ganar, un torneo de fútbol 7, se juega los jueves a las 7 de la tarde, yo te pago 100 euros por partido jugado, pero hay que ganarlo, ¿eh? Y si ganamos, te pago un viaje a Punta Cana cuando acabe la temporada. Y al premio te digo, Pepe, creo que ese coche que están hablando es mío. Y dice, me cago en Dios, por Sala, ¡ay! Quítalo, joder. No había puesto el freno a mano, tío, sabía que en medio de la carretera y había una cola, todo elegido y llena, ¿sabes? O sea, cosas así. Pero bueno, llegamos el mercado invernal y ganamos 14 partidos seguidos, no perdimos ni un partido. Y acabamos ascendiendo a segunda vez ese año después de intentar hacer la historia del Tarazona. Y yo marqué gol en la final, marqué el gol que nos puso primeros también. Bienvenidos un día más a Fútbol de Culto, en el que el invitado de hoy es un experimentado en el fútbol de barro, el que nos gusta, y también es un empresario apasionante de la música. Hoy estamos con Luis Costa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, ahora, como comentamos, está muy liado con todo lo que es la vida de la música empresarial y demás, pero vamos a ir un poquito antes, ¿no? De cómo empiezas tú en lo que es el mundo del fútbol, que al final te has acabado recorriendo media España. Sí, bueno, la verdad que empieza muy pronto, ¿no? Con 5 años o así, mi madre vivía en Zaragoza, mis padres se divorcian y con 5 años pues me apuntan a una de las canteras más importantes de la ciudad, que es el Club Deportivo Oliver. Estuve ahí 8 temporadas, en el que ganamos ligas al Zaragoza. Bueno, pues una generación increíble de futbolistas y desde los 5 años empecé a jugar ahí y la verdad que ha sido mi pasión y prácticamente, como digo siempre, todo lo que soy, que ahora la gente se olvida un poco ya bueno, no se olvida porque como estoy en la tele también con el fútbol, pero es por el fútbol, ¿no? Mi forma de ser, mi forma de afrontar las cosas, mi forma de afrontar los problemas, creo que viene un poco, ¿no? Pues por lo que me ha dado y me ha quitado el fútbol. ¿Y cómo fuiste avanzando categoría a categoría? Y, bueno, al final está en el filial, no sé si llegó a llamar a tocar a la puerta quizás algún Zaragoza, ¿no? Equipos de Sí, la sí, zona de sí. Aragón y demás. Claro, claro, claro. Bueno, en aquellos años hasta primero infantil no había Zaragoza no tenía equipos, ¿no? Entonces, desde los 5 hasta los, creo que hasta los 12 o así, no era imposible que te llamaran Zaragoza. El equipo más potente era en el que estábamos, el Club Deportivo Oliver, quizás la Amistad también, ¿no? Eran los 2 equipos más fuertes que de ahí luego surtían al Real Zaragoza. Era como un poco la cantera, de la cantera, ¿no? Y había un hándicap en aquel momento, yo vivía en Grañén, yo a pesar de que mi madre vivía en Zaragoza, yo seguí viviendo en Grañén, que era un pueblo a 70 kilómetros de Zaragoza, es decir, mi madre hacía 70 kilómetros para venir a buscar, Joder. 70 para llevarme a entrenar, 70 para dejarme otra vez y 70 para volverse a casa, ¿no? Eran, pues eso, 280 kilómetros al día cada vez que yo iba a entrenar. Pero por temas económicos, mi madre no podía tenerme en Zaragoza bueno, pues eso fue un hándicap porque es verdad que el Zaragoza llamó a nuestra puerta como 2 o 3 veces, nunca se pudo hacer, no existía todavía la residencia que ahora sí que existe bueno, al final, llegó juveniles, en juveniles cuando fue la última llamada del Zaragoza, yo estaba en un equipo que se llamaba el Balsa Espigarral, que estaba en División de Honor Juvenil, en el que hice prácticamente 2 años y medio en División de Honor Juvenil, que para mí era lo máximo, es decir, podía haberme ido al Zaragoza ya, una residencia, pero a jugar en Liga Nacional y yo prefería, estar en División de Honor, ¿no? Era como, ya había tocado esa categoría siendo primer año juvenil y los 2 últimos años juveniles, pues no quería no jugarlos en esa categoría y bueno, no se dio, pero creo que en el fútbol base, pues bueno, hice unos números espectaculares. Yo recuerdo que fui una vez máximo goleador de Aragón con 69 goles, pues bueno, prácticamente pues no sé, todo lo que se podía se consiguió, ¿no? Es decir, excepto ganar la Liga en División de Honor Juvenil, que nos llegamos a quedar quintos con un equipo que no era filial, pero bueno, recuerdo de jugar contra los Messi, contra Llorente, bueno, contra jugadores que eran de un nivel que luego ganaron mundiales, pues Silvas, todos estos, ¿no? Los del 84, que es nuestra generación, que bueno, pues que le plantábamos cara, le ganábamos muchas veces, otras perdíamos, pero yo creo que yo disfruté muchísimo del fútbol base y creo que fue la base de todo lo que vino después. ¿Y en qué posición jugaba? Porque para meter 69 goles por temporada, no sé. O sea, fuiste Sí, luego bajando, ¿no? Imagino. sí, bueno, exacto, sí, sí, claro, esa cifra creo que fue el primer año de fútbol 11 que daban el trofeo a máximo goleador de Aragón, que yo no sabía ni que lo daban. Y bueno, fui bajando, evidentemente, luego los números fueron bajando, fueron a 20, 25, 15, 17, bueno, eran números bastante buenos, pero recuerdo que, claro, que eso lo recuerda mucha gente, porque fue un récord que estuvo mucho tiempo allí en fútbol aragonés.
Pero sí, jugaba en banda derecha, entonces en aquel momento la pierna cambiada no existía. Esto es un dato importante para todo lo que te voy a contar después, porque los números de goles varían mucho cuando juegas a pierna cambiada, ya no. Ahora Claro, todo el mundo juega a pierna cambiada, que sales para golpear, y antes la clave del banda era llegar y centrar, era llegar a la línea de claro. fondo y poner el balón para que tu delantero centro rematara, ¿no? Entonces, jugando a esa pierna, pues hice muchos goles, ¿no? 17, 18, 20. Luego ya pasé a jugar en la punta también. También hice muchas veces de doble punta jugando con libertad, pero bueno, el puesto natural hasta los 25, 26 fue la banda. O sea, luego ya te metiste un poco más para el medio, ¿no? Sí, luego Ya. ya, luego, pero hay un porqué en todo. ¿Y cómo decidiste ya tu siguiente paso después de los juveniles? Sí, bueno, acabo juveniles, me llaman un montón de equipos de tercera división de Aragón. En Aragón hay que contextualizar en ese momento, estaba el Zaragoza, que estaba compitiendo por jugar Europa, estaba el Huesca en tercera división. Hostia, claro, Claro, y había un vacío absoluto entre segunda B y segunda A, no había, nada en el fútbol profesional que no fuera el Zaragoza. ¿Qué conllevaba todo eso? Que la tercera división era muy potente, meter la cabeza en tercera división era prácticamente imposible, y a mí me llaman muchos equipos de tercera división, pero de la provincia de Zaragoza, y yo seguía viviendo en la provincia de Huesca. Así que empiezo nada más terminar juveniles en regional preferente, en el Almudévar, que luego fue filial del Huesca muchos años, y ahí hago en 8 partidos creo que 6 o 7 goles, y en noviembre me ficha el Barbastro, ya. O sea, vale. en 2 meses doy el salto a la tercera división, a uno de los equipos más potentes de la comunidad, que era el Barbastro. En aquellos años estaba, pues, el Barbastro, estaba el Zaragoza B, estaba el Huesca, el Tarazona todavía estaba en preferente, para que os hagáis una idea de cómo estaba la situación en aquel momento, ¿no? Y la verdad que en Barbastro hago un año bastante bueno, ¿no? Para ser mi primer año de senior, participo prácticamente en todos los partidos, un equipo que el objetivo único era ascender, y creo que aprendí mucho, ¿no? La realidad del fútbol, porque lo que te he contado de base es una cosa y lo que viene después Claro. es antagónica a lo que yo creo que muchos se quedan por eso, ¿no? Porque no saben adaptarse al fútbol senior. Bueno, al final también lo estás viviendo desde, o sea, desde pequeño incluso un poco más el fútbol que no es el de que estás dentro de un gran filial, que todo siempre se dice, ¿no? Que es como una burbuja, que ya, o sea, estás viendo un poco más la realidad quizás desde el principio también, ¿no? Sí, sí, eso fue para mí un factor determinante. Claro, yo iba a la selección de Aragón, por ejemplo, y veía cosas que me impactaban, demasiado cómodas, ¿no? Era como, Claro, no sé, esta gente, si estuviera en el día a día nuestro, ¿cómo lo llevaría, no? Eh, a mí no me sorprendió. Aparte, claro, yo era diferente, yo era, no sé, era un tío con carácter, que no me podían mucho las situaciones, que no me amilanaba con tener que enfrentarse según qué jugadores, ¿no? Que eran historia en el fútbol aragonés, y a mí eso, pues, pero lo que dices, te lo compro al 100%, porque hay jugadores que tú sabes y habrás tenido y te habrán contado que no se adaptaron a estos cambios. hombre, que pasar directamente a quizá esa preferente, no sé, que claro, el filial a lo mejor coges un filial, no sé el Zaragoza en qué categoría estaría, si en segunda B, el B o... En tercera. Claro, pero lo vería de una manera diferente seguro al que está en el resto de equipos de tercera de la zona de Aragón, Sí. evidentemente. Lo que pasa es que yo vi siempre el fútbol como, no, me daba un poco igual, ¿no? Dónde jugar, porque ya te digo, me llamaba el Zaragoza y yo estaba muy contento de seguir donde estaba, no era Claro, como, he dejado pasar ese tren, no. Yo fui al Almudévar a preferente y mi idea era ser el mejor todos los domingos. No tenía otra idea en mi cabeza. Y en 8 partidos metí 6 goles, o no sé, 7 o 5, no me acuerdo, y me llamó el Barbastro. Entonces yo siempre lo he apartado un poco, ¿no? No sé, todo, la ropa, no sé qué, no sé cuánto, el salir guapo al campo, ¿no? Yo quería jugar, ser el mejor y ser diferencial, tío. Y creo que fue la clave un poco de mi evolución tan rápida, ¿no? En aquellos años. ¿y del Barbastro pasas directamente al Poliegido? ¿O Sí, había algún equipo sí. por en medio? Bueno, esta historia es curiosa porque, a mí me viene a ver a jugar un compañero que, bueno, un jugador aragonés que estaba jugando en el Roquetas de Mar en segunda B, Ujú. y me ve jugar y dice: "Este chaval tiene que estar en un filial", claro, evidentemente era lo que todo el mundo decía, ¿no? Y él me consigue el Almería B. El Vale, Almería B me llama, se pone en contacto conmigo. En aquellos momentos no había ni vídeos, no había, claro. Mesoker, no había absolutamente nada, era lo que te decían y lo que luego veías en un entrenamiento, era todo muy complejo. Eh, También en aquellos años nadie salía a jugar fuera, es decir, en Aragón, por lo menos en Aragón, salir a jugar fuera de Aragón para al mundo semiprofesional era como, bueno, esto está loco, no sé qué, ahí te ibas a jugar a la segunda o a primera división, o te quedabas en casa. Claro.
Entonces, yo me fui, recuerdo, yo tenía dinero ahorrado de haber jugado en el Barbastro, me fui con el dinero que tenía ahorrado ese año, a Almería. Me pillé un hostal, entrenaba con Almería y en teoría en 4 o 5 días me decían si me querían o no me querían. Yo voy, me pago el hostal, me voy solo en autobús, recuerdo un viaje de 14 horas en autobús, Joder. bajo a Almería, llego a la Almería al Juan Rojas, en aquel momento que aún existía el campo, estaba en el Juan Rojas y el estadio del Mediterráneo, y empiezo a entrenar con ellos. Empiezo a entrenar, me veo tan es que esto es muy curioso, me veo tan bien que me matriculo en la Universidad de Almería O en sea, ya lo tenía magisterio. claro. Sí, sí, claro, digo: "Nah, es imposible que no me firmen aquí". En esos 4 días hay un partido amistoso contra el Poliegido B, Almería B, Poliegido B, ambos en segunda división los 2. El equipo fuerte en aquel momento era el Poliegido, el que Claro. tenía más dinero. Jugamos un amistoso, quedamos 2-2, marco un gol y cuando ya pasa ese partido, yo al día siguiente le voy al director deportivo y le digo: "Mira, yo no tengo más pasta para el hostal y me tengo que volver a Huesca. Es decir, o me ponéis un piso", yo ya no daba por hecho Claro. que me firmaban. Entonces ellos me dijeron que sí, que me iban a firmar, pero que el piso tenía que esperar. Yo les decía: "Bueno, tengo para 3 días más". Cada día iba, tal, hasta que un día llegué y les dije, no sé, llevaría 8 o 9 días, le dije: "Mira, no tengo más dinero, si mañana no tengo el piso, me voy". Y al día siguiente llegué, entrené, no me dieron llaves de piso y me volví a Huesca. Me cogí el autobús y me volví a Huesca. Al día siguiente por la mañana me llamaron: "Oye, macho, ¿dónde estás? Tal, no sé qué, no sé cuánto". Digo: "Nada, me he vuelto, no Yo he tenía más dinero, avisado. te lo avisé 3 veces". Tal, hombre, pero ¿cómo te vas a ir? Tal, no sé qué, vuelve, tal, no sé qué. Me fui tan enfadado. Y llegando a Huesca a los 2 días, creo que fue un 9 de agosto o un 10 de agosto, me llamó el poliegido. Y me Joder. dijo: "Luis, si quieres venir, te abrimos las puertas, aquí tienes tu casa, el hotel nada más llegar". Sabían ya el problema porque, claro, sí, hizo mucho Ya lo ruido habían eso en escuchado, claro. y aparte, como digo, que tampoco salía mucho la gente, claro, recibir jugadores de fuera, un aragonés, en Almería era como: "Hostia, ¿quién es este?", ¿sabes? Algo Claro. tiene que ser bueno para que esté aquí. Entonces, me llamaron y ya con ellos empecé y la verdad que fue todo un año maravilloso. O sea, ya el Almería vetado. No había Sí, ninguna claro, opción nada. desde ese momento. Nada, nada, nada. Yo era ya de es que esto es como el aquí en Aragón, el Zaragoza y el Huesca, para que os hagáis una Claro. idea. Y bueno, ya no había ninguna opción, ¿no? Yo era del poliegido a muerte y además creo que llegué a ser capitán de ese filial, ejercí de capitán creo que en algún partido. ¿En qué categoría estaba el filial? ¿En tercera o en En segunda tercera vez? división, sí, en tercera división, tercera división. Ese, mira, Y. hay un dato del poliegido, ahora que te he dicho lo antes del rico y el pobre, que es brutal. El poliegido en aquel momento, mira, el primer equipo luchaba por subir a primera. El filial acabó subiendo a segunda B, no ese año, pero acabó subiendo a segunda B. El C, en preferente, si subía el tercera a segunda B, subía, que era Hostia. no era no se llama Poliegido C, pero era un filial que Sí. tenían como se solía hacer. El División de Honor Juvenil ganó la liga. Hostia. Estamos hablando de un grupo muy complicado, andaluz, ya Claro, sabéis, claro. Sevilla, Betis, o sea, para que veáis la pasta que había en el Poliegido en aquel momento. Claro, o sea, yo me acuerdo de esa época con Pepe Mel y demás, de Exacto, casi llegar eso. a primera y todo. Digo, hostia, ¿y a ti con qué pretensiones te fichan? ¿De estar a caballo entre los dos? ¿De, oye, puedes tener No, oportunidad en el primer equipo? ¿Cómo fue? filial, solamente filial. Lo que pasa que empiezo muy fuerte. Llego, llego, entré en una semana, me salen unas ampollas en los pies increíbles, nunca me había salido algo así en la vida, del calor que hacía ahí. Bueno, miento, llego y me hacen entrar mañana y tarde. Por la mañana entraba con un jugador que es muy conocido porque fue el primero que salió a la Premier League, que se llama Marcelino, que se fue al ¿Vale? Newcastle. Ya lo buscáis porque fue un jugador que es selección española, bueno, espectacular, un central espectacular, está en ya pues sus últimos coletazos, creo que de ahí se retiró y lo querían apartar del equipo y entrenábamos los 2 juntos por la mañana y por la tarde entrenaba en el filial y me hicieron unas ampollas increíbles. La primera semana no puedo, jugar el amistoso, yo en un hotel, y la segunda semana juego el primer amistoso. Juego, marco gol y el jugador que iba a jugar en mi puesto en banda se rompe, en rotura de fibras, aunque ya primer partido titular. Ganamos 0-3, marco el tercero en el 90, siguiente partido en casa 1-0, marco el gol. Siguiente partido vamos a Los Cármenes, a Granada, contra Granada en aquel momento, que estaba en tercera Hostia, división, en un campo deshecho. Quedamos 0-0, hice un gran partido, era pues el rival más fuerte. claro. Y hay un partido amistoso entre el Poliegido B y el Poliegido A de jueves. Y recuerdo perfectamente ese momento porque vamos 0-0, centran un balón, la coge el portero. No, llego yo aquí a fondo, centro un balón, la coge el portero, que era Carlos Sánchez, que ganó la séptima con el Madrid, era el tercer portero de la séptima con el Madrid, la tira al suelo
y el campo del Poliegido es olímpico, no sé si lo conocéis, Santo Domingo es como olímpico. Yo me dejo llevar y cuando veo que tira para el suelo, arranco por detrás, le robo el balón y la meto. Entonces, le pregunta a Carlos Sánchez a Pepe Mel: "Pepe, ¿qué pasa?". Y digo: "A centrar, 0-1 perdemos", ¿sabes? Y ahí fue como que un poco cambió todo, ¿no? Me vio como más listo, tal, porque había jugadores con unas condiciones ahí brutales, yo creo que mejores que Hombre, yo, claro. pero, esa semana ya la semana siguiente ya me llamaban para subir al primer equipo a entrenar. Mm. ¿Y qué te decía Pepe Mel? Ya después, una vez que te tenía en dinámica el primer equipo, no sé cómo era contigo. Bueno, la verdad que Pepe es espectacular, no conmigo, sino con todos los jóvenes. Hace poco estuve con él, me lo encontré, bueno, estuvimos tomando un café que vino con el Tenerife aquí a Huesca y es un espectáculo. No solo hay que ver lo que ha hecho con Pedri, lo que ha hecho en el Betis, lo que ha hecho con jugadores que ha apostado al máximo, ¿no? Él es una persona que creo que cree mucho en la juventud, en lo que aportan los jóvenes, no solo futbolísticamente, sino a nivel grupal. Y era muy gracioso. Yo creo que conmigo pues el tema del gimnasio me lo hacía hincapié. Yo era muy flaco, pesaba 56 kilos, me metía mucha caña. Tengo anécdotas muy buenas de que me pasaron con él. Recuerdo, eh, él subía 2 3 veces, a 2 a 2 3 veces a la semana, aparte de a mí, pues a jugadores del filial a entrenar y pues, para completar entrenamientos, lesiones que había, ¿no? Claro. Y hasta a mí me pasaba cada 2 por 3 alguna. Entonces yo, a mí yo creo que me cogieron mucho cariño en todo el Poliegido por eso. Recuerdo un día que estábamos entrenando, en ese equipo había mucha gente del Alavés que llegó a la final de la Copa de la UEFA, y Sí. un Alavés que llegó, que perdió 5-4, pues había bastante. Estaba Contra el Liverpool, sí. sí, pues estaba Quique Burgos, estaba Llorens, estaba Toeldi, había jugadores de ese Alavés. Bueno, para que veáis, estaba Corona, que me parece un futbolista espectacular, que lo jugó en Almería muchos años, Pedro Vega, Suni, un jugador de Nigeria que luego jugó en la selección española sub-20, que vivíamos juntos. Y una de esas de esos días, hostia, macho, estaba yo entrenando y todo el rato pi, pi, pi. Se escuchaba un pitido, tío, ¿sabes? Pi, pi, pi. Y yo, me cago en la puta, ¿qué estará pasando? Yo ya, tío, cuando pasaba algo de eso, ya digo, esto es para por mí seguro. Entonces entra un tío de transporte y dice: "Oye, perdona, sé que es imposible, pero oye, un Clio rojo matrícula Zaragoza, ¿no será vuestro?". Y claro, yo lo escucho y en lugar de parar y decir: "Hostia, que es mío", sigo, no sé si estaba trotando lo que estaría haciendo y paro. Y a los 3 minutos digo: "Pepe, creo que ese coche que están hablando es mío". Y dice: "Me cago en Dios, por Sara, ay, quítalo, joder". No había puesto el freno a mano, tío, se había quedado en medio de la carretera y había una cola de todo el ejido llena, ¿sabes? O sea, cosas así, Mira ya. 1000. O cambiaban la hora. Llegaba a entrenar el domingo porque había entrenamiento de suplentes, y gente del filial, y llegaba 1 hora antes, tío. Me cago en la puta. Llamo yo, pero que oye, no habéis llegado, tal, no sé qué, mira que han cambiado la hora, Luis, me cago en la puta. Yo me iba a limpiar el coche y llegaba tarde. Era como, no sé, cosas así muy curiosas. Yo creo que le caí muy bien y luego, pues bueno, el rendimiento que daba en el filial creo que fue buenísimo. De hecho, ya te digo, acabó la temporada y la idea conmigo en ese momento sí que era que estuviera a caballo entre el primer equipo y el filial. Y de hecho, Suni, que ese año no juega ningún partido, luego juega 40 partidos en ese filial Hostia, al año siguiente. joder. Sí, mm, Y, o sea, duraste solo un año, ¿no? Al final en el sí, Poliegido. sí, yo tenía, bueno, tenía una novia en Murcia, pues, luego aparecen los representantes, hasta ese momento no tenía, pero me empiezan a llamar un montón de equipos, un montón de filiales. Recuerdo que me llama el Recreativo de Huelva y me llama el Murcia B. El Murcia B está en primera división en Murcia, me entrenaba John Benjamin Tosak. El Murcia B estaba en tercera, en la misma categoría, era una categoría que creía que podía destacar, ya venía haciéndolo bien 2 temporadas seguidas. Y económicamente, pues bueno, en el Poliegido no me suben, me mantienen la misma cantidad de dinero. Sin embargo, en el Murcia me prometen algo que era mucho mayor, que era casi el triple. Pues yo decido irme Joder. a Murcia. Hago la pretemporada y cuando voy a firmar el contrato en el Murcia B, hago como 2 semanas, voy a firmar el contrato y no era lo que me habían prometido, era como más que en el Poli, pero era como la mitad, no sé, era como la mitad de lo que me habían prometido en O sea, ellos, pero tú, algo así. tú ya habías estado entrenando con ellos incluso. Sí, sí, ya llevaba 2 semanas entrenando. Ah, En hostia. aquellos años pensar que no era como ahora, de que todo te llega un contrato, lo firmas, era Claro. era todo mucho más amateur, en el modo de que, te firmo, te pongo en un piso y luego ya vemos lo del contrato Claro, luego y vamos tal. viendo, a ver. Claro, había mucho dinero en B, muchísimo dinero en B, muchos impagos. Claro. Esta época aún no es la de los impagos, porque los impagos llegan en 2008-2009, pero estos 2006, 2007, 2008 aún no habíamos llegado. Y bueno, cuando voy a firmar en ese Murcia B estaba Pedro León, por ejemplo, estaba Tato, un delantero muy bueno, recuerdo. Bueno, y cuando voy a firmar me dicen que no, que esto era lo que habíamos hablado con tu representante, tal.
Yo no firmo, evidentemente, vuelvo a hacer la misma que en el Poliegido, me cojo un autobús y me voy para el pueblo. Y cuando llego al pueblo, pues me llega una oferta de un equipo de Murcia. Otra vez había hecho el traslado de expediente de la universidad a Murcia, esa es otra, que O eso lo sea, hemos dejado ahí. tú seguías estudiando todo ese tiempo. Claro, yo el año del Poliegido estudio todo, apruebo todas las asignaturas de la carrera para poder hacer el traslado de expediente, porque sabía que yo podía irme a cualquier lado, porque ya me estaban llegando cosas de ofertas de Vale, equipos. Y, como me firma el Murcia, yo lo primero que hago antes de empezar la pretemporada es llevarme la universidad a Murcia. Error, porque si no podía haber, bueno, error o no, pero bueno, el tema es que yo tenía que estar en Murcia o en mi cabeza, aunque luego ya la claro. dejé ya, la carrera la dejé por un lado y ya no la acabé, pero la abandoné, o sea, iba a jugar y no hacía más traslados de expediente. Y bueno, tenía la carrera en Murcia y me llamó un equipo de Murcia, un proyecto muy potente que se llama el Sangonera Fútbol Club, que acabó ese proyecto en segunda B, que ese equipo es el que ahora es el Granada. O sea, el Granada cuando sube el Sangonera a segunda B, está un año en segunda B y compran ese A la equipo plaza, en la plaza, exacto, eso es. claro. Era un proyecto de muchísimo dinero, de muchísimo, muchísimo dinero con jugadores. Me acuerdo de que venían uno, recuerdo a Alex Díez del Eibar, Morillas, que ahora está de nutricionista del PSG, gente del Madrid, Guillo, bueno, un equipazo de la hostia. Y, y acabó ahí cobrando el dinero que me había prometido el representante, me lo busca el representante con ese dinero que yo había firmado, que se había acordado con él, pero claro, un equipo con unas aspiraciones brutales. Entonces, el contexto es brutal, porque el contexto del Poliegido cuando llego es maravilloso, contexto de gente de mi edad, en la que yo me sentía muy importante, en la que yo ya venía bastante curtido, un filial, como tú dices, que para mí era eso Hollywood, y de repente llego otra vez al mismo sitio que estaba, como en Barbastro, pero con una exigencia mucho mayor, con dinero, con gente que ha cobrado mucho más, con gente que te trataba ya de tú a tú, que no te trataba como un juvenil, sino, hostia, yo contigo me Claro. juego el puesto y lo pasé mal. Eh, Tuve participación, pero no la que yo quise. Es decir, no fue titular indiscutible, fue como para mí un paso atrás, aunque creo que me dio mucho a la larga. Y claro, lo que comentabas también del dinero, tú que te has recorrido toda la antigua segunda B, bueno, y luego tercera ref, segunda ref y demás. ¿Cómo, claro, para que la gente se haga una idea, o sea, yo sé todo el dinero ahí que se movía, sobre todo por detrás de constructora y demás, que he hablado también con varios Locura, jugadores locura. y Ahora te demás. contaré anécdotas de esto. Claro, digo, es que la gente se piensa de, hostia, no, los jugadores estaban en segunda B, sobrevivirían. ¿Cómo, cómo era realmente un, o sea, no una cifra concreta, pero qué dinero se podía mover realmente Buah, en esa segunda B tercera? te lo voy a decir, no tengo ningún problema. Ese año en el Sangonera yo tendría 20 años, o 20 años, o 20 años tendría cuando firmé. Estaría en torno a los 1.800 euros Joder, claro. con el piso, una comida al día. Y luego, pues fíjate, yo iba a echar gasolina al coche y la gasolinera era del dueño del equipo, que era un constructor, y el coche Hostia, me lo llenaba siempre. Y luego lo mejor de todo es como yo no jugaba mucho, ese año, ya te digo, era como 30 minutos, 25, un día titular, pues el constructor me dijo, estoy jugando, al constructor le encantaba. De hecho, cuando acaba la temporada, suelen dejar a dos jugadores, a mí y a otro. Me ofrecen hostia. A Hugo Espinosa y a Luis Costa. Y entonces me dice, mira Luis, tengo un torneo que tengo que ganar. Es un torneo de fútbol 7, se juega los jueves a las 7 de la tarde, yo te pago 100 euros por partido jugado, pero hay que ganarlo, ¿eh? Y si ganamos, te pago un viaje a Punta Cana cuando acabe la temporada. Y yo, "Hostia". Aunque yo ¿Dónde firmo? todos los jueves, imagínate, todos los jueves yo iba, porque el presidente me lo decía, a jugar un torneo de fútbol 7. Claro, ya, yo me dejaba la vida. Y los viernes llegaba reventado. Entonces el Luis Franco, el entrenador, un día habló con el presidente y le dijo, oye, mira, que este chaval no puede llegar aquí y tal. Dijo, mira, escucha, el torneo es igual de importante que esto. O sea, entonces ya no te digo nada. Y luego me acuerdo que todos los jugadores veteranos decían, no, yo quiero jugar ese torneo, tú, son 400 euros más al mes. Joder, y O sea, tanto. imaginaros qué locura, qué locura. Era un torneo que jugaba, me acuerdo, Pablo Roberto de Fútbol Sala, Duda, gente veteranos del Murcia y luego tres sub-23 por equipo. Y me llevaba allí y me pagaba pues eso, 100 euros más. O sea, era una locura. Eso yo, que era el que menos cobraba de ese equipo quizás, o de los que menos. Había gente con 4.000, 5.000, 3.000, con chalés. O sea, lo que dices, la gente que se piense que en segunda vez en aquellos años la gente mal vivía, habría equipos, ¿no? A lo mejor en el País Vasco que eran otro como ahora, ¿no? Pero de normal era lo que dices, un dineral absoluto.
Claro, es que era una locura y luego lo que ha cambiado, aunque ahora no hay límites, bueno, hay algo relativamente cercano, Primera Ref, pero es que aún así en el Nada, resto nada. Y no esto tiene que me nada que está ver. hablando era tercera, Claro, que a la tercera murciana le llamaban la segunda B Grupo 5, porque era la más cómoda. Claro, se viajaba muy poco, era muy pequeña la claro. comunidad y se viajaba muy poco, y la gente quería ir como loca en esa tercera división. Claro, y además no se vive mal tampoco, o sea. No, es una maravilla. Murcia, de todas las ciudades que he estado, bueno, con Menorca y allí, la Claro. mejor ciudad para vivir. Y después de ese año en Murcia, ¿cómo decides tu siguiente paso, no? Porque me dices que juegas un poquito menos, tal. ¿Cómo tenías Sí, planeado? Porque tal vez no vuelves a Aragón, o sea, tal vez te no, quedas por ahí no, por el sí, Mediterráneo. recalculo ruta, tío. Cojo y me llama Tito García San Juan, me había entrenado a mí en Aragón, fue un jugador de fútbol sala buenísimo, su hermano Jesús García San Juan ganó la Recopa de Europa con el Real Zaragoza, me conocía perfectamente y él está en el Benicarló, estaba afiliado con el Villarreal. El Villarreal todavía no era lo que es ahora, y tenía un equipo que era el Benicarló como filial y otro como el Villarreal B que estaba en preferente, ¿no? Iba ahí bailando, ¿no? Claro. El Huesca, por ejemplo, también lo hizo aquí con el Almudévar, o sea, que tuvo el filial en tercera y luego llegó hasta arriba, pues tenía filiales, pues por ejemplo, el Villarreal recuerdo que también tuvo el Honda, que llegó a segunda B, Sí, pues bueno, pueblos que hacían de filial. Entonces yo digo, bueno, tenía la oferta de renovación del Sangonera, que era una oferta muy buena, claro, en sub-23 todavía, tenía más ofertas de fuera, pero digo, "Buah, Castellón, cerca de Aragón, un filial que el Villarreal ya empezaba a despuntar, no era lo que es ahora, pero ya era un equipo que tenía una proyección bastante grande, un entrenador que me conocía, otra vez un filial, digo, esto tengo que irme para allá. Y me fui para allí, con la mala suerte que en diciembre ese filial acaba desfiliándose, porque el filial B ya estaba para subir a tercera y ya querían pues, quitárselo del medio para poder que no haya un dique ahí. Yo fueron 6 meses buenísimos, con uno de los mejores entrenadores que he tenido nunca, que es Tito García San Juan, lo recuerdo así, en el que, pues, disfruté de una cantera maravillosa, fueron 6 meses muy poco, pero que me recondució otra vez a donde tenía que ir, ¿no? Ya sabía que dónde era mi contexto adecuado en aquel momento y por dónde tenían que ir mis decisiones. Yo seguía sin representante, después de la liada de Murcia, me quedé sin representante. Imaginaros todo esto sin nadie, o sea, todo me llamaban a mí, yo me lo gestionaba todo, que claro. ahora eso sería, inconcebible para nadie, y yo, pues, negociaba, esto sí, esto no, ponme un piso. De ahí un poco ahora yo creo que mi forma de negocio, ¿no? Y entonces, ese diciembre me llama, Toni Seligrat para el Sporting Maonés de Menorca. Toni Seligrat había estado en el Teruel, me conocía de mi época en Barbastro y acabó en enero en el Sporting Maonés, ¿Y en cómo te fue Menorca. allí deportivamente? Pues mira, fue un año en el que aprendí muchísimo, y voy a explicar el porqué. En general, pasé de un entrenador, Tito García San Juan, que era, futbolísticamente todo por abajo, el juego de posición, que prácticamente no existía en aquel momento, el libertad a los jugadores de ataque, a todo lo contrario. A, eh, Todo tenía que ser súper estricto, el juego de posición prácticamente no existía, pasábamos de jugar a toques libres a jugar a 2 toques, el balón parado empezó a ser fundamental, el cual yo lo sacaba el balón parado, que aprendí muchísimo, es decir, entendí que me sentía más cómodo con la filosofía de tener balón, pero llegué a disfrutar la filosofía del cuchillo entre los dientes, de defender, de darle mucho valor al balón parado, de aprovechar los minutos y creo que fue un año que crecí mucho. Yo siempre digo que el mejor año que yo me he encontrado futbolísticamente, aunque luego no se ha demostrado, ¿no? Por números, porque no hice grandes números, fue en el Sporting Magonés. Yo ahí, entrenando, hubo 2 meses que me sentía invencible. Luego, es verdad que los domingos no sé por qué no lo podía llevar al verde, me costaba muchísimo, eh, pero ya te digo, para mí fueron, un año, maravilloso en general por lo que viví, y ya te di el Sporting Magonés es otro proyecto que termina en segunda B con Toni Seligat. A mí, me hablan de renovar, pero bueno, ahora aquí ha llega un problema personal que ni me le planteo y me vuelvo a Aragón, porque cuando mis padres se divorcian, yo me quedo a vivir con mi abuela y mi abuela tiene cáncer y me dicen que se va a morir. Entonces yo, creo que lo más importante en aquel momento era volver. También llevaba ya Ejido, Murcia, Castellón, Menorca, 22 años. Me sentía
claro. Me sentía como con la necesidad de volver y creo que era como el momento y me volví para Aragón. O sea, y una vez que llegas allí, ya te Pero quedas siempre por Aragón, ¿no? hablando del Sporting Magonés, me acuerdo el partido del debut en el Luis Ichar, que perdimos, íbamos 0-0 y perdimos 2-0. Gol de Dani Benítez, Hostia, que jugó y de Ensue. joder. No ve qué Sí, equipo en sí. tercera, ¿no? Que vaya, o sea, ojo que es filial. Y me acuerdo el gol de Dani Bueno, Benítez, claro. un golazo de falta desde 70 metros, talento. O sea, yo fue uno de los jugadores que más me impactó de cuando lo tuve enfrente, decirme: "Mira, que no lo paraba, que jugábamos en la misma banda, yo tenía que defenderlo, aunque los 2 éramos atacantes". Era como, madre mía, si es que va a 2000 por hora, tío. O sea, fue impactante, ¿no? Ahora no me acordaba ahora mismo de ese momento del debut. Claro, y en su vez que acaba siendo internacional también, vaya, o sea, Claro, bueno, claro, hasta claro, claro, hace no, no. nada creo que seguía todavía internacional, Sí, sí, vamos. sí, sí, sí. Y en su vez que ha hecho carrera también y ahora, bueno, hasta me ha metido gol hace poco en la Copa África. Sí, sí, por eso. Y bueno, una vez que ya decides volverte a Aragón, ¿tenías varias ofertas o lo mismo? Tienes que ir tú a negociar directamente oye, no tengo oferta, pero quiero volver aquí, de alguna manera. Claro, yo ahí llego con mucho nombre, lo que hablábamos. Nadie de Aragón había salido fuera, muy poca gente había salido fuera para jugar en estas categorías. Yo volvía pues con playoffs en la espalda, con pues, convocatorias en primer equipo del Poli, con debuts, con cosas, no sé, con mucho bagaje. Y claro, me llaman todos los equipos. Pero claro, yo tenía muy claro que yo quería jugar 6 meses e irme afuera otra vez, porque cuando mi abuela falleciera, me quería ir otra vez. ¿Qué pasa? Que nadie me firmaba esa contrabaja. Entonces se llamaba que era la Claro. contrabaja, era un tema que tú firmabas un contrato que en ese momento te podías ir. En aquel momento, si tú jugabas más de 5 partidos en cualquier equipo del grupo, tú no podías jugar en ese mismo grupo, tienes que irte a otro grupo a Ah, jugar. Ahora se lo bueno, quitaron. Y lo quitaron creo que después de este año. Entonces yo firmo por un equipo recién ascendido, que estaba a 15 kilómetros de mi casa, que es el San Lorenzo, un equipo del pueblo más pequeño de España en tercera división en aquel momento. Y, y nada, juego 7 partidos o 8, hago 5 goles con un partido también espectacular en la ciudad deportiva contra el Zaragoza. El Zaragoza de Ander Herrera, bueno, un Zaragoza brutal, en el que lideraba Ander Herrera, en concreto La Guardia también estaba, que está en el Alavés, luego estuvo muchos años. Y bueno, no sé, íbamos ganando 1-2, nos empatan en el 92, este equipo iba noveno, octavo, y ya esa semana, que me parece que era 1 de noviembre o octubre, me llama el Zaragoza B para irme otra vez. La última vez que el Zaragoza B me llama. Pero este era mi séptimo partido, mi sexto partido en el San Lorenzo, o sea que ya no me podía ir. Aunque entonces me hacen una oferta para irme al Zaragoza C, que era la universidad que tenía equipo preferente, pero digo: "Ahí no voy a jugar". ya. Tenía 22 años, podía haber sido una opción, ¿eh? Luego a la larga, pues digo, a lo mejor no hubiera sido lo mejor. Y nada, con la suerte de que ese partido lo está viendo, Lobo Diarte, que fue un delantero mítico de los 70 del Real Zaragoza, para colocar a un jugador que había jugado conmigo en Sporting Mahones, a Arturo, en el Zaragoza. Me ven jugar, ve el partido, dice: "Pero este tío, ¿qué hace aquí?". Otra vez, ¿cómo no está en un filial? La misma pregunta de siempre. Eh, Claro que además y era sub-23 todavía. era sub-23 todavía. Y me llama esa semana y me dice: "Oye, Luis, mira, ¿cómo debería salir?", tal, no sé qué. Me había llamado ya en ese año el Sophuilla de segunda B, pero lo denegué, porque yo siempre buscaba vivir en la costa, en la playa. Eh, es que era un personaje. Eh, No, no, lo y me entiendo, ¿eh? llama sí, sí, y me llama y me dice: "Mira, que hay una opción para ir al Valencia, no sé si me conoces, tendrías que firmar conmigo de representante, pero bueno, lo único", digo: "Bueno, si tú me firmas en Valencia, yo firmo contigo. ¿Qué vamos? Te vamos a ir a ver, jugamos otro partido fuera, te vamos a ir a ver contra el Villanueva, si tú lo haces bien ese día, yo creo que está hecho, porque es el perfil que buscamos". Voy al Villanueva San Lorenzo, 1-1, me hacen penalti, lo marca otra persona, no sé quién, no recuerdo quién, pero no yo. Y después del partido el lunes me llaman. Está todo hecho, solo falta un detalle, tal, no sé qué, no sé cuánto. Ese Valencia, lo que me querían firmar porque estaba en tercera división. Era un Valencia que en aquel momento subir a segunda B era muy complicado porque ya sabéis cómo eran los primeros de segunda B, que eran leoninos, que el primero no tenía ni muchas ventajas. Era muy joven y había gente juvenil y gente de primer año senior. Era un equipo que estaba Jordi Alba, Isco, Guaita. Y yo Joder. entonces, claro, Arturo, que lo colocaron en el Zaragoza B, le llamé yo y le pregunté: "Tío, ¿por qué te vas del Valencia, tío? ¿Por qué no juegas?". Y dice: "Tío, hay uno que le llaman La Bala, Jordi Bala". Digo: "Joder".
y ahora Jordi Alba, ¿sabes? Y Por dices: lo que "Es sea, juvenil sí, sí. todavía", y era, es un avión tal, o sea, un equipazo. Entonces yo, pues nada, me llama luego ya que me dice: "Luis, sobre todo, no juegues este partido, ya está todo firmado, tal, no sé qué". Llamo a mi entrenador el miércoles, digo: "Mira, Ángel, me ha firmado el Valencia B ya, me ha dicho que no juegue Lobo". Y dice: "Ah". Yo cobraba entonces, por partido juego, 150 euros. Yo jugaba, iba a la barra del bar y me daban 150 euros. Joder, Sí, sí, era así, en ese equipo. Claro, era primero con contrabaja, entonces, ¿cómo llegábamos a un acuerdo? Pues, hostia, hasta que te vayas, partido juego, 150 euros. claro, Si ¿no? no juegas, no te lo damos. Como si fueran primas, sí, sí. Exacto. Yo acababa el partido, iba con la mochila, iba a la, imaginaos de dónde venía a dónde estaba otra vez, en el auténtico barro. O sea, No, no, en el literal. no había fisio, no había nada. O sea, mi socio actual era central de ese equipo. Y dice siempre que cuando yo llego con el neceser, con el botero y sin nada de ropa de entrenar. Y que todo el mundo se rió de mí como diciendo: "¿Pero esto de dónde viene?", ¿sabes? Y nada, yo llevaba la mochilita, llevaba el sobre, yo lo cogía, me lo metía al bolsillo y me piraba. Y me dice: "Oye, Luis, con el bien que se aporta esta gente contigo que ha hecho un esfuerzo brutal esta temporada, llevas aquí 8 partidos, no sé qué, te han pagado todos los días religiosamente, juega y cuando te vayan a pagar, di: "Esto para una merienda". Y yo: "Hostia, pues bien, tío". La verdad que sí, no había tenido un esguince de tobillo en mi vida, no había tenido nada, ni una lesión en mi vida. Con que cojo, juego ese partido contra el Brea y en el minuto 50, contra mi familia en la grada, el contrato lo tenía ya en casa que había llegado por fax. Imaginaros Jo. entonces aquel momento, en Huesca todo el mundo lo sabía: "Ha llegado, le ha llegado Luis, se va al Valencia", no sé qué. Bueno, estaba mi familia en la grada, que nunca me venían a ver, y me rompí el cruzado en el minuto 50 de partido. No jodas. Sí, el Buah, 28 de noviembre me rompí el cruzado. Entonces era el del 1 de diciembre al 31 de enero, el mercado invernal. Y claro, yo no sabía que me había roto el cruzado, no había tenido nada en el siguiente, pero sabía que me había hecho algo muy gordo. Me sacó mi padre en brazos y al día siguiente recuerdo llamándome del Valencia: "Oye, Luis, por favor, mándanos un contrato firmado y ven aquí a pasar el reconocimiento médico". Y yo, dile al Lobo que claro, me llame, ellos no sabían nada. nada, nada, ni Lobo Diarte tampoco. Es que en aquellos años no había nada, es que no había ni Claro. soccer para ver si había jugado, si tal. Es que era una si es que no hay nada, no hay vídeos, hay periódicos. Y me rompí el cruzado, me acuerdo corriendo por el pasillo de mi casa que no podía, tío, me caía y fui a bueno, me llamó Lobo Diarte, me dijo: "¿Qué ha pasado?". Le dije lo que había pasado. Se cagó en mí 20.000 veces, y me dijo: "¿Y ahora qué?". Digo: "Pues estoy en el peor equipo de Aragón a nivel estructural, no, la resonancia no sé ni cuándo me la van a hacer, no tengo ni idea, no tengo acceso a nada". Y me dijo: "Voy a hablar con el Valencia a ver si te pagan la resonancia". Me pagó el Valencia la resonancia, salió el cruzado roto y ya. Pues eso, un drama. Para mí eso fue una locura porque yo cené el día de antes, el viernes, con mi actual socio y le decía: "Macho, increíble, tomando todo el rato decisiones incorrectas, he llegado al sitio perfecto". O sea, para que luego la gente diga, eso le No, contaba no, yo a mi tal cual. socio. Digo: "Es que o sea, me fui al colegio cuando no me tenía que ir, me fui al Murcia sin firmar un contrato, luego me fui a un equipo que no tenía que ir, luego todo incorrecto, ¿sabes? Pero me ha llevado aquí, ¿sabes? Cuando llegué, todo el mundo me decía: "No firmes por el San Lorenzo, firma por el Utebo, o firma por el". No, me vine aquí porque creí que era. Pero claro, faltaba la peor decisión, que fue jugar ese partido, que a mí Claro. me faltaba una decisión incorrecta todavía, que era esa. Y la verdad que lo pasé mal porque, claro, te rompes con 22, en aquel momento te rompías un cruzado hace 20 años Sí, o no era lo 18, mismo. no era lo mismo, te trataban como un poco tarao hasta que no demostrabas que habías vuelto o que hacías números, que la gente no volvía bien, el 70-60% de los jugadores volvían bien, pero el 40% no volvía bien. Y nada, pues, un paso atrás, para mí el momento más dramático de mi vida posiblemente a una hora, o sea, sin contar muertes de familiares cercanas, porque Claro. aparte mi abuela, que era como mi madre, muere el 8 de noviembre y Joder. yo me rompo el 28 de noviembre. O sea, fue todo muy gordo, así que yo lo que hago es me recupero, me cojo la mochila y me voy a Murcia a darle un empujón a la carrera, me olvido del fútbol por completo y empiezo a ver muchos conciertos de música en directo que me gustaba mucho y ahí empieza un poco a cambiarme un poco la perspectiva de todo. O sea, tuviste como un año de parón, por así decirlo, ahí en medio. No, no, volví en 5 meses y 2 semanas o algo así, fue una locura cómo volví. Joder. Yo O sea, iluso pero de tú te mí porque veías bien, o sea, ¿tú creías que te cambió mucho o que te jodió mucho? sí, pero, yo hablo que en el transcurso en el que yo no estoy sin fútbol, esos 4 meses que yo estoy en Murcia, pues, con la rehabilitación, con la universidad y tal, como que empieza a cambiarme la cabeza, ¿sabes? Me siento viejo ya para el fútbol, 23, fijaros. Claro, pero llevaba tanto recorrido.
tantas piedras, tantos, Tantas vueltas también, claro. sí, que dije: "Buah", no sé, tenía algo de pasta ahorrada. No sé, me empezó a viví bien, ¿no? Esos días como que digo, pensaba que iba a ser imposible vivir sin fútbol y de repente, hostia, disfruté de esa tranquilidad, de ese no tener la pistola aquí todo el día, de me cambió un poco, ¿no? La perspectiva, aunque cuando volví como siempre, un animal, y de hecho hice unos números alucinantes cuando vuelvo del cruzado. ¿Y cómo se da tu vuelta otra vez a porque vuelve a Aragón, ¿no? De nuevo. Claro, vuelvo, en aquel momento no te quiere nadie porque me operan en enero, febrero, llevaba como 4 meses operado, Claro. no te va a firmar nadie. Vuelvo al mismo equipo donde estaba, que se habían mantenido, y nada, el míster que entonces, fue el que me dijo de jugar con la culpabilidad que yo creo que sentía, y además yo soy muy amigo de él, sigo siendo muy amigo de él, pues como que me regula mucho y hasta el tramo de octubre-noviembre empiezo a jugar. Y recuerdo que en 22 partidos de titular hago 14 goles esa Hostia. temporada, después de volver del cruzado. Una barbaridad. Jugando, repito, en banda derecha, Claro, tú sin ahí piernas seguías en la cambiadas. banda todavía, Sí, además. sí, sin piernas cambiadas ni nada, en un grupo como el aragonés, pues para que le lleve más rápido, como un grupo más vasco, más de 1-0, 0-0, 0-1, partidos de pocos goles, de mucho juego directo, hago 14 goles, y allí me vuelven a llamar un montón de equipos de Aragón, un montón. Y entonces me llama muchos, entre ellos el Fraga, un equipo de playoff de ascenso a Segunda B, y me voy para allá y hago 17 goles en el Fraga Joder. al año siguiente. O sea, hago, no sé si son 32 goles o así en temporada y media en tercera división. Y yo me estaba volviendo loco, digo, tengo 24, 25 años ya, estoy tirando a la puerta, es que no puedo hacer más números, o sea, Claro. mejores números que estos son imposibles de Y hacer. sin ser delantero, además, o Y sea. sin ser delantero, exacto, eso es. Y nada, claro, ya empezaron los impagos en el fútbol del español. Ahí en Fraga ya, yo en Fraga recuerdo que cobraba mucho dinero, cobraba 1.080 € en el Fraga, que era mucha pasta en el fútbol aragonés, y me dejan a deber 3 o 4 meses. Y aquí viene mi última decisión caótica. Me llama el Monzón, uno de los equipos de mi corazón. Aquí hay como 3 o 4 equipos, uno de ellos es el Monzón, que no lo hemos nombrado todavía, que aparece ahora. Es un equipo que ganamos liga, se ganó ligas, hizo playoffs, el equipo como el equipo, y el Huesca estaba en segunda B en aquel momento, y era como el equipo top de la tercera división de Aragón. Me llama y claro, yo había estado sin cobrar 3 meses y me quería ir de vacaciones a Tarifa, a Cádiz. Y entonces yo le digo al presidente, bueno, me llamaban todos los equipos y yo el que me pagara el último mes gastado, o sea, el mes de mayo me lo pagara, cuando firmara el contrato, ahí me iba. Con que, todo el mundo me decía: "Este tío está loco, tal, no sé qué, no sé cuántas", y al final el Monzón acepta y me lo paga. Con que nada, me dan el último mes, yo me voy a vacaciones a Tarifa, y volviendo de las vacaciones me llama Lobo Díaz, el representante, que todavía es representante: "Luis, tengo la oferta". Digo: "¿Cuál?". Digo: "¿Dónde vamos?". Dice: "Guadalajara". Digo: "Guadalajara segunda B", ese equipo sube a segunda A ese año, con muchos impagos, pero sube a segunda A. Buscan un banda derecha que pueda jugar de segundo punta, con gol, con experiencia ya, que sea joven pero que tenga experiencia. Ese es el perfil y lo tengo ya todo hablado. Dice: "¿Cómo está el tema contractual con el Monzón?". Digo: "He cobrado un mes y me lo he gastado". Dice: "No, tío". Regular. Dice: ¿Y qué se puede hacer?". Digo: "No, voy a llamar por teléfono a ver qué me dicen, pero vamos, va a ser imposible". Y llamé al presidente de aquel momento, a Julián Alamán, que en paz descanse. Y me dijo: "Nada, imposible, imposible". Había firmado Ángel Rollo, el entrenador que tenía en San Lorenzo, había firmado de entrenador, que acabó en el Huesca en segunda A, de entrenador. Se lo llevaron, después de firmar, se lo llevaron. Y yo, que era como el fichaje estrella en aquel momento, no me podía ir. Me dijeron que era impensable, o sea, que estaba todo firmado, que había cobrado un mes, que aún no, y aun devolviendo el mes, que no lo tenía, el dinero, me podía ir. Así que le dije a Lobo que no, Lobo al final ya se echaba risas, se reía conmigo porque decía: "Es que es increíble, tío". Y ya me quedé en Monza. Y ahí ya ese diciembre montó el 21. O sea, ahí ya todo lo que había surgido en Murcia de la música, ya se te junta todo. Se me junta todo, se me junta como que, hostia, esto es imposible, tío. Si es que cada vez que llega algo, siempre hay un hándicap que me echa para atrás o hay alguna movida que no ha funcionado, que no he hecho bien. Y digo,
digo, pues nada, voy a jugar aquí, tengo una pasta que me llega bastante importante y voy a intentar que me llegue por otro lado otro ingreso y monté en la sala de conciertos, monté el 21, que al principio no es una sala de conciertos, lo monté como un bar de copas con música distinta y, y bueno, eso también dice mucho de cómo era yo, ¿no? Yo era un jugador que era diferente. Salían todos, pero yo era como un bueno, me gustaba vivir bien, vivir en la costa, disfrutar de las ciudades donde iba. Yo iba a Menorca a vivir y a mí me gustaba disfrutar de Menorca, conocer gente, Claro, amigos de Menorca, amigos de Murcia, amigos de Castellón, que no fueran solamente del fútbol, ¿no? Yo no me dedicaba a jugar a la Play, sino yo me iba a un bar, me tomaba un café, hablaba con la gente, era un buen personaje, creo que me gustaba mucho, ¿no? Disfrutaba mucho, ¿no? De conocer las ciudades. claro, y para que la gente se haga una idea, o sea, ¿qué edad tenías tú ahí? ¿24, 25 años? 25 años, 25. Cuando monto el 21, 25, sí. Claro, o sea, tú con Y 25 estás compaginando el fútbol, vale que estás en tercera, lo que sea, pero tú estás entrenando por la mañana, tú tienes tu partido el fin de semana sí, y tal cual. luego acabas montando una sala que a día de hoy puede ser una de las más importantes en España, seguramente. ¿Cómo se compaginaba eso? O sea, la hora 25 del día, ¿de dónde la sacabas? Nada, pues durmiendo poco, a veces ya, pues, haciendo cosas que no, pues, ojo, pues, yo me echaba a las 4 de la mañana, muchas veces cerraba la caja, no es como ahora, que ahora yo puedo delegar y es una empresa que tiene una estructura súper grande y tal. Ahora no, antes, en aquel momento, yo era camarero, ponía la música, eh, pues bueno, pues, cerraba, no estaba nunca acostumbrado, yo me había cuidado mucho, a pesar de lo que diga la gente, para para jugar, pero en aquel momento, pues, me tocaba trabajar mucho y dormir poco. Y aún así, pues yo creo que el rendimiento le iba dando. De todos modos, pasa una cosa que me hace, poner el foco todavía más en el 21, que es que yo, cuando acaba la temporada en Monzón, me voy al máximo rival, al Barbastro, y en agosto me vuelvo a romper el cruzado, el Hostia. segundo. ¿En la, Sí, en la misma pierna? de la otra, con Joder. 26 años. En Copa Federación contra Andorra me rompo el ligamento cruzado de la izquierda. Que es que luego la gente se piensa que desaparezco del fútbol, ¿no? Es que me retiro con 38 años en segunda red. Es que es muy fuerte Claro, esto, claro. ¿sabes? Que la gente me dio por muerto muchas veces No, y y acabas subiendo un escalón incluso. O sea, sí, sí, claro, claro, claro. Y no subía más porque muchas veces no quería, me llamaban ofertas que yo decía que no. Entonces me rompo el cruzado, ese año, no juego en todo el año y lo dedico plenamente al 21, es decir, me va perfecto, es decir, llevaba como medio año con el 21 montado, pues, compagino fútbol y el 21 en la sala de conciertos, y luego ya ese año me rompo el cruzado y ya se lo dedico plenamente al 21, que da un empujón muy fuerte ya a nivel conciertos, a nivel sala de conciertos, sobre todo, de programación, me centro en la programación y la verdad que empezó ya a funcionar. Yo creo que a los 2 años o 3 ya nos nombran en la Rock Deluxe, una revista muy importante, la segunda sala de España de conciertos, o en el top 10 o top 5. Sí, sí. y aún así, después de eso, dices, yo quiero volver al fútbol, a mí me da igual, es mi pasión. Bueno, sí, llega un momento en el que el 21 se me come, tío. O sea, ya no por ingresos que me llegaban, sino por lo que me llenaba el 21 en sí. Es decir, programaba artistas que escuchaba en mi coche, me llegó, o sea, había algo que me llenaba, no tanto como el fútbol, pero a la par. Es decir, y lo disfrutaba incluso más, ¿sabes? Porque yo el fútbol lo sufría, ya tenía los cruzados rotos. Joder, tanto. Eh, la gente me exigía como si no estuviera. Yo seguía siendo el de siempre y la edad ya no pasaba, tenía ya, pues, 26, 27, 28 años y recuerdo que el año después del cruzado me voy al Sabiñánigo, a otro equipo de tercera división de Aragón, me exigían un montón, hice una temporada yo creo que bastante buena, metí 5 goles, después de romperme el cruzado, no eran los números de entonces, de antaño, de los 17 goles o de los Claro. más de 10, pero después de volver de un cruzar, ahora lo veo en perspectiva y digo: tampoco hice mala temporada", ¿no? Pero claro, la gente esperaba de mí Claro, los 15 cuando los goles. visitaba o cuando estaba fuera Claro. y dije: "Aquí he llegado". Entonces me voy a jugar a mi pueblo, a Grañén, regional preferente, 3 temporadas Hostia. y meto 57 goles en 3 temporadas. Echas Un 3 años equipo. allí del tirón, después 3, o de sea, Barbastro. claro, sí, sí, 3 años muy loco, o sea, es muy loco. O sea, me pego desde el Sabiñánigo, Barbastro, me voy a Ah, es Sabiñánigo verdad. y luego me voy al Grañén. Lo dejo medio año y vuelvo ahí. Joder. En 3 años en 3 temporadas meto 57 goles. Un equipo que había subido de primera regional,
está luchando por subir a tercera división. La preferente de entonces nada que ver con la de ahora, es decir, era la quinta categoría, en esa preferente estaba el Barbastro, por ejemplo, por poner ejemplos. O sea, que el Barbastro que está en Claro. segunda ref ahora estaba en esa preferente. Y meto 57 goles. Cada verano me llamaban todos los equipos de tercera, todos. Pum, pum, pum. El último, con 32 años ya, meto 22 goles en preferente. Entonces ya decido volver. Y decido volver al Monzón, a mi casa. El 21 ya estaba era muy solvente. Yo prácticamente voy a los conciertos y me voy a dormir. Me cuido más que nunca en aquel momento ya en preferente. Claro. Disfrutaba del fútbol como nunca lo estaba disfrutando, en mi casa, en mi pueblo. Era algo que era un debe que tenía, nadie me había visto jugar y todo el mundo decía: "Oh, es que", pero yo no lo he visto, ¿sabes? Era como un poco como las batallas del Cid. Sí, sí, pero no lo hemos visto aquí. Entonces, me quité esa espina de ahí, aunque me hubiera gustado subir a tercera, que era mi objetivo loco, y me voy al Monzón. Ese año en Monzón, la gente me decía: "Hostia, no sé si estás para tercera otra vez, tal, no sé qué". Llego, marco 11 goles en Monzón, en tercera con 32. Me voy con la selección de Aragón, de la Copa Regiones UEFA. También hago 2 goles allí, llegamos a la final contra Castilla y León. O sea, quiero decir, hago un temporadón espectacular. Joder. Renuevo un Monzón, estábamos a gusto, renuevo, pero ya ese año vuelvo a hacer otro año muy bueno, de 10 goles, con 33, y me empieza a llamar el Tarazona, que me había llamado ya muchas veces. Pero tengo me entra una osteopatía de pubis brutal, brutal, que estoy 6 meses con la osteopatía de pubis. Pero me la arreglo en verano y el tercer año en Monzón, vuelve a haber selección de Aragón, vuelvo a ir a la selección de Aragón con 34 años. La Copa Regiones UEFA, Extremadura y Cataluña, nos tocó ahí en Extremadura. Y cuando vuelvo en el autobús, me vi también en esa convocatoria que me llama el Tarazona otra vez, para diciembre. Y me llama David Navarro, entró en el Zaragoza hace nada, en segunda división. Me dice: "Oye, Luis, que me gustaría tenerte aquí". Y yo, venga, pues me voy. Ya le dije volviendo al autobús, digo: "Me voy". Estaba con compañeros de allí del Tarazona, digo: "Me voy, va, me voy, quiero disfrutar lo poco que me queda, no sé lo que me queda, pero es que yo me veo para jugar allí". Con que nada, el Tarazona llevaba 7 años u 8 años intentando subir a segunda B y siempre perdiendo en el último partido. Y llegué allí y estuve 6 meses, el año del COVID, y cuando llegué yo iban quintos. No tiene nada que ver, ¿eh? Llegó también Ripa, del Numancia, Bueno, no hay que llegó Chu quitarse mérito, no hay que quitarse llegó mérito. Chus Herrero, llegó Javi Rosas, un fichaje espectacular, llegó mucha gente. Pero bueno, llegamos el mercado invernal y ganamos 14 partidos seguidos, no perdimos ni un partido, Hostia. y acabamos ascendiendo a segunda B ese año después de intentarlo, por primera vez en la historia del Tarazona. Y yo marqué gol en la final, marqué el gol que nos puso primeros también en la liga, que era importantísimo en aquel momento ponerte primero para tener la ventaja esa que te daba ser primero. Y nada, la verdad que fijaros, ¿no? Pues parecía que estaba muerto ya cuando me fui al Grañén, con el foco puesto en la empresa. Acabé ascendiendo a segunda B, pues con un gol que para mí uno de los momentos más bonitos de mi vida. Claro, eso te iba a decir, ¿cómo fue para ti de, oye, que al final rechazaste muchas ofertas en segunda vez a lo largo de este tiempo de, hostia, cuando decían que no, con un gol tuyo, de hecho, el último creo que es, ¿no? El Sí, decisivo. bueno, en Acá. verdad fue el tercero, pero sí, sí. Yo Claro, venía de ver un partido que estaba el Tarazona ascendido y va ganando 2-0, acababa había como un miedo brutal a que nos pasara algo y nos ascendiera, no sé, como 7 años seguidos pasando algo, era eso, ¿no? Pues ese gol fue como ya está, hemos ascendido, ¿sabes? claro. Y fue espectacular porque además fue el 25 de julio, que era el patrón de mi pueblo, en el que yo saqué una pañoleta de Santiago, que era algo que yo tenía, se me ocurrió en aquel momento. Pero fijaros, en esa semifinal eliminamos al Zaragoza, filial, Hostia. que en ese Zaragoza estaba Carlos Vicente, voy a firmar, Marc Aguado, Francés, que está en el Girona, Jesús Álvarez, que está en el Huesca, Iván Azón, que está en la Sí, Championship, que se fue al Como. O sea, ese era el Zaragoza B que eliminamos en semifinales. joder. Fijaos lo complejo de ese ascenso. Un penalti Marc Aguado con 0-0, que lo tira al palo. Todo ayuda, todo ayuda, Toda, claro. joder, eso toda ayuda, madre mía. Yo estaba ahí, estaba que se nos escapaba, nos estaba dando un meneo. Y por cierto, hablando de tu pueblo, porque no sé si coinciden esos 3 años que estás allí, si no recuerdo mal, esto lo tiro de memoria, pero me parece que fue cuando tocó el gordo, que fue uno de los gordos más grandes de la historia o algo por el Sí, 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 estilo. sí. ¿Te A pilló mí no allí me tocó nada. jugando? ¿No? No, me pilló jugando en Aragón. O sea, estaba en Grañén viviendo. Pero
no me pilló, no me pilló jugando en el Grañén, pero sí, sí, eso fue curioso. Fue el pueblo gordo más grande de la historia porque tocó todo íntegro en un pueblo de 1.500 habitantes. Claro, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo no te tocó nada, tío? Ah, tío, porque como siempre las decisiones incorrectas, tío. Estaría en otro lado Joder, o ya lo que ves. fuese, pero no tocó. Además no tocó mucha gente de Grañén porque era un bar de Grañén que vendía ese número, pero ese bar justo se traspasó después de un montón de años. Y la persona que llegó a ese bar le dijo que ese número no le gustaba. Entonces el número solo se vendía en la administración, no en el bar. Si Hostia, no qué lo hubiera mala tenido todo el decisión. pueblo. Qué mal. Así que fue mala. Sí, Sí, sí. sí. Y oye, ¿cómo no te o sea, cómo después del ascenso tal, cómo al final no te acabaste quedando en Tarazona? ¿Cómo decides salir? Yo ahí voy cobrando menos dinero que lo que cobraba en el Monzón. Yo en el Monzón estaba muy, muy valorado y al Tarazona voy pues por lo que digo, ¿no? Porque yo me sentí que creía que podía todavía dar algo Claro. más y me apetecía jugar un playoff, me apetecía ascender a segunda B y no sé, y me apetecía que me entrenara David Navarro. Yo tenía 35 años cuando se consigue el ascenso ya y bueno, y llego ahí con la idea clara de que esa iba a ser mi última etapa, que me retiraba después de esa temporada. Pero claro, acabo también que digo: Ahora no me puedo retirar, tío". Ya. Hablé con Michel Sanz, el director deportivo, gran director deportivo del Tarazona, pues hablamos de que económicamente no se me podía pagar mucho más dinero porque había que afrontar, era normal, ¿no? Había Sí. que afrontar fichajes de segunda B en aquel momento. Todavía era la segunda B extinta, se subió a segunda B y Ujú. se compitió en segunda B extinta. Pero yo le dije que no pasaba nada. De hecho, se me plantea la opción de ser el segundo entrenador de ese Tarazona con David Navarro. Hostia. Me dan la opción. Cuando les digo que no, pues, que ellos querían que estuviera sí o sí en la plantilla pero les digo que no, que estaba para jugar todavía un año más y me voy a El Épila, a un equipo de tercera división, y marco 11 goles otra vez, tío. Y es que él me dio la razón, ¿sabes? Ya jugando más en punta, más media punta, hago 11 goles y la verdad que, pues seguí de muy, muy de cerca al Tarazona. Para mí fue un momento espectacular, pero que también, teniendo el 21, sabía la exigencia que iba a conllevarme todo Claro. ese año en segunda B. Creía que era momento de dar otra vez un paso atrás, seguir en tercera división, que creo que era con 35, 36 años estaba bien. Y un equipo que apostó mucho, que está haciendo playoffs de manera regular, el Épila, por mí, por jugadores importantísimos como Óscar Valero, como Gil, que venían de segunda B, que habían jugado en segunda B, pues bueno, jugadores muy importantes del grupo aragonés y una gran decisión. La verdad que disfruté, estuve una temporada y media allí, en la primera hice 11 goles. Después de hacer esos 11 goles me llama el Brea, de segunda ref, que acaba de subir. Ese año en verano no puedo porque yo tengo en verano mucho trabajo. Laboralmente es imposible Claro. afrontar una pretemporada en segunda ref. Pero le digo, si en diciembre estoy bien, llámame. Y me vuelve a llamar y me voy al Brea en segunda ref con 36 años o 37 años. ¿Y cómo te Ah, viste ella con, pues eso, como tú dices, con 37 años que te quedaba fútbol y subes una categoría al final? ¿Cómo te ves bueno, ahí? para empezar, hacía el contexto. El equipo más pequeño de España en segunda ref. Yo ya había jugado en San Vale. Lorenzo del Flumen en el equipo más pequeño de España en tercera división. O sea, yo el contexto lo conocía, importante. Me respetaba todo el mundo. Yo era ya, mm, no te digo una leyenda, pero era una persona en el fútbol aragonés con un recorrido Claro. brutal, con 1000 anécdotas que habían pasado que todo el mundo conocía. Eh, bueno, al Real he hecho 1000 goles, ¿no? Era como llegar a un sitio que te conocen, que tienes ahí. Eh, y yo joder, el año anterior, porque el año de tercera red con el Épila, que meto 11 goles, la temporada más corta es de 28 partidos. Y me quedó cuarto máximo goleador de la categoría, es decir, 20, Joder. 18, 15 y 11 o algo así fue, ¿no? O sea que por números estaba para jugar ahí. Y encuentro mi lugar. O sea, el Brea es el sitio donde más a gusto he estado te diría que en mi vida. O sea, pues luchábamos contra gigantes y bueno, al final conseguimos la salvación. Yo hago 3 goles en la temporada, está bastante bien en media vuelta. Eh, Mi primer gol es en Tarrasa, contra el Tarrasa que empatamos 2-2 en el 93. Pues imagínate, pues Brea Tarrasa, Brea Lleida, Brea Claro. Ibiza, Brea Español B.
Y bueno, llegamos a los últimos 4 partidos jugándonos todo, Brea Numancia, bueno, había que sacar 10 de 12 puntos y nos tocaba, me parece que era Teruel, Lleida, no sé, era una locura de calendario y Español B la última jornada. Hostia, Al Lleida le ganamos en el minuto 93 de falta en casa y nos la jugamos contra el Español B en el Dani Jarque. claro. Primera parte, un Español B, ojo, también ese equipo era Svensson, Nabil, Villahermosa, Jofre, Omar El Hilali, un equipazo. Y nada, empezó el partido, nada más empezar marcar el 1-0 ellos, los resultados que se estaban dando en toda la categoría, el Tarazona en el mismo grupo que nosotros, imagínate, ya tengo que contarte la Vuelta a Tarazona, que esta también fue buena, que la anécdota es brutal. Y al final acabamos ganando, bueno, 1-0 perdiendo, y al final montó una tangana yo brutal en el minuto 40, 44, así. Ellos acaban con 10 y les ganamos 1-2 y marqué los 2 goles O sea, Tangana y de dos ese día. goles, ¿eh? El partido Sí, completo con sí. 37 años. Bueno, recuerdo una bronca que cuando llegamos al vestuario me llega Dani Martínez, íntimo amigo mío y entrenador del Brey, y me dice: "Pero macho, la que estás liando, me cago en Dios, que no puede ser, tal, no sé qué". Digo: "Escucha, es así la única manera de ganar, o esto o me cambias, porque es que no vamos a ganar, nos están dando un veneno, tal". Y nada, y cuando salimos al campo ya, dijo: "Haz lo que quieras", tal, y bueno, minuto Nada, 50 para lo que me queda ya, déjame. sí, sí, en Viso que están los minutos de los goles, pero yo ese día me retiraba, en teoría me retiraba ese día. En teoría me retiraba ese día. Ganamos 1-2, nos salvamos y bueno, y luego la vuelta a Tarazona fue brutal. Ah, bueno, era Lleida, Lleida, Tarazona y no por este orden, pero así, y Español B. Claro, con el Teruel empatamos, nos quedaba Tarazona fuera, Lleida en casa y Español B fuera. Tarazona ya, ganamos 1-2 y le rompo la tibia y el peroné, ojo, a mi entrenador, al que me quería de segundo. Yo se la ¿Cómo? rompo a él. En un lance del partido, salió en las noticias en todos lados, salimos en el larguero, en todos lados. Voy al límite yo, me tiro al suelo y le rompo la tibia y el peroné, tío. Al entrenador. Al entrenador del Tarazona. Hostia. Historia. Vuelvo a Tarazona después del ascenso, mi primera vez en Tarazona, y le rompo la tibia y el peroné. Joder. Y sí, sí, increíble, increíble. O sea, imagínate, o sea, la acción, si la buscas por ahí, si luego la quieres para ponerla, te la mando para que la veas porque es brutal. Y ganamos 1-2 bueno, pues David el pobre, pues acabó con el tibia y el peroné rota. Y sí, sí, ganamos Tarazona, ganamos Lleida y ganamos Español B para salvar al Brea en segunda red. Fue una locura. ¿Y cómo es que te queda medio año más? Bueno, ¿y cómo es que te retiras luego a mitad de temporada? O sea, ¿cómo Sí, surge todo? ahí me aparece el último, la última temporada de Népila, ya cuando acaba la temporada, me aparece como un dolor en la cadera, en el sacro, en la cadera, era la cadera. Mm, Y cuando llego al Brea, se me diagnostican a sacroileitis, que es como si tuvieras el nervio ciático pinzado de vez en cuando y no pudieras correr. Es un dolor que te irradia por la cadera, que te impide y que tú puedes entrar bien un martes y que el jueves no puedes ni andar. claro. Y yo lo pasé muy mal, pero pinchándome, infiltrándome de todos los sábados, todos los domingos o todos los sábados y haciendo una infiltración corta cada mes y medio, pues podía sostenerme al nivel. Acabé con muchísimos dolores. Yo recuerdo el día del Español B volviendo en el autobús que prácticamente ni lo disfruté. Fíjate, pues era un día para disfrutarlo, ¿no? Pues del dolor no podía disfrutarlo y ya le dije a Dani que me retiraba. Él me dijo que me necesitaba, que quería que estuviera un año más. Yo le dije que no. Él me hace ficha en verano, sin yo saberlo, bueno, sabiéndolo, pero diciéndole: "Mira, yo no te garantizo que vuelva. Si veo que mejora esto, parando 2 meses". Pero claro, yo tenía 38 años ya, tío. O sea, es que No, yo claro. o sea, mejorar podía mejorar, pero parar 2 meses a un tío de 38 años o 3 meses es su defunción. Y al final en diciembre me encuentro un poco mejor y vuelvo. Vuelvo otro semestre y también hago 2 goles, bueno, acabo jugando los 6 últimos partidos de titular, los últimos 6 partidos, nos salvamos en la penúltima jornada y ya, pues bueno, fijaros, se va Dani, dice que se va y me llaman el Breo como para ofrecerme la renovación ya y que fuera el primero en renovar y les digo: "Nada, que ya me retiro". Esa semana que nos habíamos salvado ya la penúltima, que anuncié la retirada ese miércoles contra el Logroñés y que era el último partido.
y ahí terminó todo, ¿no? Contra el Logroñés marqué el último balón que toco, meto el 1-1, marco el gol y ya me cambiaron. O sea, que el último balón que toqué en un campo de fútbol contra el Logroñés fue gol y ahí terminó todo con el Brea salvado otra vez en segunda ref y yo creo que con algo un hito que se recordará por tiempo en la categoría, porque creo que va a ser imposible que equipos de tan poco tamaño de población estén en esa categoría. Y luego nunca te picó el gusanillo, igual que te decían de ser segundo entrenador en el Tarazona de... O sea, ahora sigues como comunicador, sigues ahí en la televisión y demás de Claro, Aragón, pero no te surgió, o sea, no te picó el gusanillo de seguir dentro del campo. sí, claro, y lo tengo todavía en mente. De director deportivo me encantaría, creo que tengo todos los niveles de entrenador, porque yo acabé la carrera de magisterio, me formé mucho, aparte de todo, yo soy muy inquieto culturalmente y académicamente y me formé, pero es que es imposible, es que desde el año del Tarazona que ascendemos a Segunda B, hasta ahora estoy en la televisión. Ahora ya a un nivel muy grande, ¿no? O sea, ahora ya pues, hago los partidos de tele, hago la radio, hago la jornada, pero estoy en televisión. Entonces era televisión, bueno, era la comunicación. Y uno que no para de crecer, que estamos hablando de que ahora mismo es una sala a nivel nacional, que está entre las 5 mejores, la mejor sala del sur de Europa de conciertos, que tenemos 4 festivales propios. O sea, todo eso lo gestionaba también yo. Yo soy el jefe, Claro. tengo el 50% de esa empresa. Más luego el fútbol, es que no me da. Y cuando dejo el fútbol, pues la televisión me agarra bien a nivel comunicación y ya me meten, pues ahora estoy ya haciendo los partidos de televisión del Zaragoza y del Huesca indistintamente, de segunda división, y la radio del Huesca y la tertulia y el análisis de la jornada y son muchas cosas. ¿Y cómo lo compaginas luego con el tema de los festivales, de la sala? Que al final la sala, claro, va creciendo, también tendrá más, bueno, más Sí, cosas que que llevar gestionar, y, sí, claro, o sea, al final, no sé, por ejemplo, te vi el otro día lo del Fitur, que, bueno, te elegí entre los 150 más influyentes del turismo en España, creo que era, ¿no? Puede sí. así decirlo. No sé cómo puedes compaginar todo eso. Pues no lo sé, tío. La verdad que esa es la pregunta del millón. Lo bueno que tengo es que todo lo que hago me encanta. O sea, me levanto y digo, pues voy a escribir un artículo, o voy a hablar hoy de los fichajes del Huesca, o voy a analizar la segunda parte del Zaragoza. Me encanta. Claro. También me levanto y digo, hoy tengo concierto de un grupo que me encanta, que está todo lleno. No sé, entiendo que en algún momento tendré que pararlo, ¿no? Todo esto, porque no voy a poder llevar este ritmo de vida tanto tiempo. Contigo, por ejemplo, Fran, me ha pasado que me decías, vamos a hacer la entrevista y te decía la semana que viene, pensando que la semana que viene iba a ser mejor y cada semana es más Claro, nunca lo compleja, ¿no? sabes. Pero bueno, lo que estoy haciendo es disfrutarlo mucho, disfrutar el momento mucho. Sé que a nivel empresarial he pasado por muchos valles, he subido, he bajado, ya estamos en un momento espectacular y creo que mientras lo disfrute vamos a aguantar el tirón. Es verdad que en verano, que es donde más volumen de trabajo tengo yo, el fútbol para. Entonces ahí yo tengo ese oasis y ya saben ellos que hasta septiembre pues contar conmigo es más complicado. El otro día hablaba con Álvaro Claro. Benito de Pig Noise, lo conoceréis todos, y pues un poco parecido, ¿no? A mí me pasa lo mismo, él tocando en un escenario y yo programando los que tocan en el escenario. Claro. Y porque le preguntaban mucho, ¿no? Le comparaban en Twitter el Álvaro Benito de Huesca, o el de Aragón, pues bueno, pues lo hacemos como podemos, pero bueno, como nos gusta tanto, al final hacemos todo el rato cosas que nos gustan y eso es muy, muy, muy importante. ¿Y quiénes son los que más ilusión te ha hecho llevar a la sala? Porque me comentaba, al final es de ciento y poco personas, ¿no? Y ha llevado a todo tipo de gente y eso, para que al final te la nombren como tal. Joder, algo especial tendréis, ¿no? Me imagino. No sé quién es el que más ilusión te ha hecho llevar, pero vaya. Bueno, lo de las salas es otro tema. Imaginaos una sala de 100 personas, llevará artistas como Aizal, como Dani Fernández, como Siloe, como Lala Love You, eh, como míticos como Coquemaya, Ariel Roth, eh, Diva Suecia. Es que es una locura. Es que pues bueno, imaginaros, ilusión, pues muchos, ¿no? Yo te diría Iván Ferreiro porque es un artista muy personal que a mí me encanta, Love for Lesbian igual, Viva Suecia en su momento me volvió loco, Dani Fernández. Pero es curioso, ¿no?, cómo han llegado hasta aquí. Cuando llegan alucinan. Es como el salón bueno, más pequeño casi, es enano el 21, caben 100 personas y he tenido que ingeniármelas de 1000 maneras, pues, subiéndome a una tarima del escenario y poner 1000 banquetas ahí para que parezca más largo, el 21, poner espejos en los pilones para que parezca más profundo, pues he tenido que usar muchas triquiñuelas para poder engañarlos y que vengan ahí. Ahora ya es verdad que todo el mundo quiere venir o todo el mundo conoce el 21, engañarlos es difícil,
pero está siendo una travesía bonita y yo os recomiendo vivir un concierto en el 21 porque es algo muy, muy especial. Y por cierto, a Leiva me parece que lo he visto que ha ido alguna vez también por allí. Hay dos sidecars, hay 2 hermanos, y a Leiva lo hemos programado en muchos sitios en Huesca. Es una de las deudas pendientes que tenemos, pero ahora mismo tenemos a Leiva, la empresa, lo tenemos en el Ibercaja Estadio en Zaragoza el 27 de junio. El 21 programa Leiva, para 20.000 personas. Es decir, hemos pasado de programar, para que la gente ponga en contexto todo, hemos pasado de programar una sala de 100 personas a conciertos para 20.000. O sea, fijaros lo que ha crecido la empresa en todo este transcurso que he contado yo futbolístico. La empresa ha ido creciendo hasta niveles de. Hemos pasado de segunda regional a jugar la Champions. O sea, literalmente así. Claro, yo es que también te pregunto lo de Leiva, porque al final es una persona súper futbolera que lo he visto siempre, de, bueno, Sí, colchonero sí, a sí, muerte sí, y sí, demás. sí. A Y digo, muerte. no sé, igual ha faltado prepararle una pachanga allí en Aragón, en Huesca, Está antes todo, del concierto. está todo pensado. Está todo pensado. No te preocupes que eso va a llegar. Eso va a llegar 100%. Lo que pasa es que es complicado. Es complicado. Son giras tan grandes que mueven tanto dinero, tanto personal, que adaptar todo. Ha habido cosas increíbles, ¿eh? Recuerdo que Izal, en su cuarta vez en el 21, hizo el Palau Sant Jordi, 10.000 o así, y luego el 21 para 100. O sea, hizo el viernes el Sant Jordi y el sábado el 21. O sea, ha habido cosas muy locas. Pero sí, por el fútbol le hemos entrado a mucha gente. De hecho, el dorsal de la camiseta que lleva en Menorca, el Sporting Maonés, el 21, es el nombre de la sala. Ah, de De ahí ahí sale viene. todo. Claro, claro. Mi antiguo socio que jugaba en el Huesca, Joaquín Ponsa, llevaba el 21. Yo llevaba el 21 y salíamos mucho de fiesta cuando nos juntábamos y acabábamos cerrando todos los bares de la ciudad y me decía: "Macho, tenemos que montar un bar de copas, tío, si es que llenamos los bares". Y le decía yo: "Tío, pues se va a llamar el 21, tú llevas el 21, yo llevo el 21, pues el 21". Y ahí se quedó eso en el diván del olvido hasta que lo montamos, que estaba todo pensado, no había pensado nada, excepto el nombre. O sea, las empresas normalmente montan, tienen todo pensado excepto el nombre y nosotros teníamos el nombre y nada pensado. Y bueno, ¿y qué es lo próximo que te espera, así en futuro, digamos, cercano? Pues el futuro más inmediato ahora mismo es el Zaragoza Eibar en la tele, el, el Sporting Huesca. Tengo un fin de semana muy loco, pero sí, a nivel proyectos, ahora tenemos un proyecto muy chulo, ¿no? Porque hemos hecho 15 años en el 21, en el que hemos agotado las entradas de todos los conciertos, hemos traído, pues bueno, este aniversario a Efecto Pasillo, que es un grupo, pues, el de Pan y Mantequilla, en el 21, a Pancho Varona, es la mano derecha de Joaquín Sabina, a Los For Lesbian, a Sidoní, a Sanguijuelas de la Guadiana, que es un grupo que ahora lo está petando por todos lados, unos extremeños brutales. Se han agotado todas las entradas en segundos, ahora para que la gente entienda, cuando salen las entradas del 21 hay más de 1.000 personas en cola y se agotan en 30 segundos las entradas de los conciertos. Entonces es como los juegos del hambre para conseguir entradas. Entonces hemos llegado a la conclusión de que había que sacar un festival en la ciudad, que es el 12 y 13 de junio, y es el proyecto ahora que tenemos el foco puesto ahí. Cuando acaba la temporada de segunda división, justo ese fin de semana después es el festival y con mucha ilusión. Está pensado en un año nada más y esperemos que salga genial. Las entradas están prácticamente agotadas ya y muy contentos. Y luego tenemos, pues bueno, lo que te digo, en el Ibercaja Estadio tenemos a Leiva, a Romeo Santos, tenemos, los festivales de siempre, Aragón Sonoro en Teruel, en Alcañiz, tenemos un montón de proyectos en marcha y la verdad que nos espera un verano súper movido. Y aparte a todo esto, pues bueno, como me has dicho, como bien has dicho, me han nombrado entre las 150 personas más influyentes del turismo en España, pues esta tarde tengo una ponencia que a ver qué cuento, que la tengo que improvisar y si me da tiempo ahora, prepararé algo. Claro, porque ¿tú qué crees que se te dio mejor, el fútbol o ahora como promotor, productor y todo el tema musical empresario? Yo creo que como empresario he sido mejor, por lo menos ya he llegado más lejos. Yo creo que en el fútbol tenía bastante talento, creo mm, que podía haber hecho mucho más de lo que hice por condiciones. Y ahora veo jugadores, pues que, no sé, que yo veo mis condiciones cuando lo pienso, y podría haber llegado mucho más, pero bueno, el fútbol me dio lo que me dio, creo que también lo pasé muy bien, disfruté muchísimo de donde estuve y al final me regaló unos años de los 32 a los 38 que eran impensables y que también demuestran un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Que tenía condiciones para haber llegado a mucho más y con 32 años, dos cruzados rotos, osteopatías de pubis, no sé qué, demostrar que podía haber jugado mucho más arriba, pues, lo deja claro, ¿no? Pero
pero me lo llevo todo a la mochila, la cargo de cosas y recuerdos increíbles de haber jugado con futbolistas espectaculares y ahora a nivel empresarial, pues creo que estoy más arriba ya, ¿no? Igual no tengo tantas condiciones como tenía futbolísticamente, pero, las decisiones que estoy tomando son todas las correctas, al revés que cuando jugaba. Pues nada, Luis, ha sido un placer tener esta charla contigo. Y oye, que eres un perfil bastante diferente, sobre todo a lo que quizá ha pasado por aquí, que yo creo que a la gente la verdad que le va a encantar, ¿no? Porque además te seguirá todavía. Yo espero que disfruten, no sé si habré contado muchas anécdotas, tengo 8 millones de anécdotas en lo futbolístico que se pueden y no se pueden contar, y en lo musical también, pero nada, que el fútbol es un canal y una vía para el futuro. Esto da igual que juegues en Champions, que juegues en Preferente, y que hay que estar siempre pensando en lo que va a venir después, porque acaba muy pronto, eres muy joven y si no te preparas, lo que viene después es siempre peor. Yo tengo la suerte de lo que me viene después, estás mejorando casi lo que tuve, ¿no? Pero es que el fútbol y jugar al fútbol es lo máximo, lo más bonito que hay, y hay que prepararse para tener un futuro como mínimo bonito, ¿no? Después de lo futbolístico. Pues nada, Luis, muchas gracias. Bueno, y que tengas suerte en la ponencia de hoy también. A ver qué te improvisa. Nada, va a ir genial. Ya te mandaré algún trozo.